asistiendo a un rebote en el momento actual en la cotización de Terra Luna Classic, el token LUNZ, como queráis llamarle. Pero bueno, pues justamente ayer marcábamos un zonal, decíamos de un nivel, es este gráfico, el gráfico de 4 horas, veía esta media de 133 sesiones moverse al alza y comentaba de asistir a un movimiento a la baja, vigilaría el zonal de la media de 133 sesiones, coincidía una proyección más baja, pero os aludía a esta media y fijaros como la vela de 4 horas caía hasta este nivel, es decir, visitaba prácticamente este zonal de precios. Aquí, incluso en algún tweet que me poníais, os decía hay que pedirle a la vela de 4 horas que recuperen cierres, recuperaba el nivel de soporte, cosa que me llamaba la atención. Además el cierre diario ha quedado encima por encima del nivel de soporte, no puedo dar por roto, con lo cual todavía este soporte y bueno, pues iniciando un rebote. En el vídeo de ayer además os comentaba y os enseñé parte de mi operativa, y hoy quiero enseñaros la que, bueno, pues la que he visto justamente en el corto plazo, cuando yo veía ese apoyo en el gráfico. Quiero enseñaros, y para eso voy a dar atrás al gráfico, porque muchas veces cuando nos adelantamos cuesta verlo, y quiero enseñaros, pues bueno, una manera de operar en este movimiento al alza cuando ya se veía el apoyo en la media, es decir, yo ya estaba viendo al precio recuperar. Vale, yo trazaba aquí, como veis, este impulso, es decir, desde mínimos a máximos de este impulso, os lo voy a acercar incluso más para que lo veáis bien, ¿vale? Y en este impulso yo me marcaba el 38.2, sabéis que es uno de los niveles que suelo seguir, venía aquí acompañando una media de 25 sesiones, incluso me habría marcado este zonal, los 25.037, pero aquí se establecía una orden de compra, ¿vale? Vamos avanzando en el gráfico, y mientras vamos avanzando en el gráfico vemos que el precio justo respeta ese nivel en cierres, se visitaba incluso entornos de los 25.497, pero aquí establecía una orden de compra. Que te lo crees, no te lo crees, después lo veremos, pero aquí establecía una orden de compra. El precio directamente, es más, es que creo que además la orden la hice en los 25.8, cosas así, pero bueno, el precio, como veis, me acompañaba, es decir, el precio se movía al alza, las medias moviéndose al alza y marcando también esa tendencia alcista. Pero ¿qué pasa? Que teníamos marcado también un nivel de resistencia que además debíamos adaptar. No os voy a enseñar bueno, pues toda la onda, pero recordad que era este zonal que nosotros habíamos detallado ya una resistencia, ya nos funcionó los 30.72. Al ajustar a los nuevos mínimos del precio, es decir, tenemos que ajustar ondas e ir actualizando el gráfico, fijaros dónde nos quedaba la resistencia, objetivo o primer objetivo que nos podíamos plantear. Al ser una tendencia bajista, yo suelo aquí deshacer gran parte de la posición en lugar de una pequeña parte. ¿Por qué? Porque la tendencia de corto plazo es bajista, porque tenía además otras órdenes y demás. Pero bueno, lo que quiero que veáis es que al final ese movimiento se da y funciona. Es decir, aquí teníamos un nivel de resistencia, aquí se ha parado el precio, pero aquí nos ha dejado realizar una toma parcial de beneficios, ¿vale? Y es que estaba aquí charlando con Luis y me estaba diciendo que sí, pues lo que os digo siempre, la operativa es más complicada que el análisis es muy fácil ver los niveles, pero cuando el precio de Luna Classic estaba cayendo a ese nivel de mínimos, hasta a mí me entra el miedo. Yo también lo veo, bueno, pues que puede romper un nivel de soporte, que se puede despeñar o no. No quiere decir siempre que cuando haya un cierre debajo de un nivel de soporte vengan ya directamente las caídas. No, siempre os digo 2-3 velas y ver direccionalidad. Voy a dejaros al final del vídeo porque sí, me voy unos días a Gandía a ver si allí recupero más todavía la voz. Creo que no va a acompañar el tiempo, pero bueno, me voy unos días a Gandía. Creo que mala noticia para muchos de los suscriptores. Trataré de teneros actualizados tanto en bueno, pues Twitter, el canal de Telegram y demás, que siempre os aparece aquí abajo en los vídeos. Pero bueno, pues como digo, voy a faltar unos días. Quiero dejaros al final del vídeo una reflexión sobre, bueno, pues todo lo que se está hablando de Luna Classic, el FOMO que se ha dicho. Hay algún comentario incluso que dice que yo fomento el FOMO, es lo último que busco. Pero bueno, también quiero ver, bueno, pues ciertos niveles de medio plazo y demás, zonales que hay que batir, visto de cara a que estos días no vamos a poder, bueno, pues actualizar niveles. Bitcoin, Ethereum y demás, igualmente han retrocedido a niveles bajos, pero han recuperado los niveles de soporte. Siempre os digo lo mismo, fijaros las mechas y demás. Pero bueno, vamos a seguir con el token de Terra Luna Classic. Interesantísimo ahora mismo en el corto plazo justamente el movimiento que estamos viendo. ¿Por qué? Por lo que planteo, es decir, al igual que yo aquí os había esto que estáis viendo aquí ahora, ¿vale? Es el primer movimiento que nosotros habíamos planteado, el apoyo en el 38.2 y el rebote, ¿vale? Voy a quitaros este FIBO para que no nos moleste, y ahora ya, es decir, aquí habíamos planteado esta primera onda, ¿no? Y ahora tenemos nuevos máximos de ataque a resistencia
resistencia, peligro porque no está batiendo ni el nivel de resistencia de corto plazo, eso está claro, pero estamos en una onda similar a la que os he enseñado en gráfico pequeño, ¿vale? Entonces vamos a ir buscando esos movimientos en gráficos más grandes. En el movimiento actual, fijaros, 38.2 apoyo, rebote, no consigue superar máximos y aquí podíamos haber proyectado ya esta primera onda, os lo he enseñado muchas veces, pero bueno, pues si cogemos este primer movimiento a la baja y lo proyectamos igualmente, juego de las cajitas, lo habéis visto muchas veces, pero si lo proyectamos aquí, fijaros dónde nos apunta. Entonces aquí el 50% es el nivel de soporte ahora mismo a esta onda. ¿Qué busco yo? Que reaccione igual que lo que os he enseñado anteriormente, que en este zonal aparezca demanda, que el precio se mueva al alza y por supuesto ahora sí ya que rompa niveles de resistencia, que rompa este zonal. Peligroso, veré nuevamente un movimiento de rebote y que el precio no pueda y rompa este nivel, pero sí que es verdad que al estar aquí el 61.8, bueno, pues yo digamos mantendría la predisposición alcista de corto plazo de esta onda, mientras el precio no rompa en cierres estos zonales, estos entornos de los 26.230. Podéis aplicarlo como stop, podéis calcularlo como zona de soporte último o de salvamento, pero este es el nivel de soporte a no romper. Es decir, si técnicamente está funcionando el análisis y quiere lanzar una onda como nos hizo aquí, lanzar y mostrar fuerza, aquí debería aparecer el impulso alcista. No sabemos si se va a respetar este zonal o, como digo, si se va a visitar incluso el zonal del 61.8, los 26.503, pero si aquí aparece un impulso, lo que hago ya es pues que probablemente proyectar esta onda, ¿vale? Proyectar el movimiento al alza que habíamos visto, nos refuerza el zonal antiguo de resistencia, fijaros, prácticamente en este nivel, es decir, sigue actuando como zonal de resistencia. Y algo muy interesante, fijaros que cuando se daba el movimiento a la baja en esta vela, os habíamos hablado de la formación de vela maestra. Fijaros cómo aquí nos dejaba una mecha y los cierres no quedaban por debajo de esa mecha, es decir, continúa dentro de la vela maestra. Por eso es tan interesante romper este zonal de los 31.1, 31.15. A la vez, y como os decía, que supera ese zonal, empezaría a mirar los 33.627, posible siguiente objetivo al movimiento. Tiene aquí el zonal de los 31.912, pero yo plantearía ya como siguiente resistencia a batir y nivel muy interesante de romper el que estamos planteando aquí. Puede ser el objetivo a toda la onda mientras se respeten soportes y no aparezca la presión bajista, obviamente, y por supuesto mientras se respete el soporte de medio plazo, el zonal en el que ha realizado nuevamente el apoyo y que por el momento no puedo dar por roto. Que aquí se hubiese dado el movimiento a la baja, se hubiese roto el soporte y en rebote no rompe resistencia, todo me indicaría que finalmente pues puede querer caer incluso a esos entornos que hemos planteado en los 19, 18, los 1800, 1900. Pero pues siempre os digo lo mismo, andando y viendo, mientras un precio rebota en un soporte, el soporte sigue vivo, al igual que mientras el precio no supera una resistencia, la resistencia sigue viva. Como siempre os digo, yo nunca sé lo que va a hacer un precio, pero como os decía, bueno, pues una reflexión que yo me hacía, o como suelo decir, permitidme pensar en alto, o bueno, una cháchara que he tenido con Luis. Pues sí, cuando se comentaba que había FOMO, yo decía que yo personalmente no lo consideraba FOMO en ese primer rebote, en ese movimiento al alza y demás. Digo primer rebote porque yo en mis pensamientos pues sí, tengo un planteamiento, tengo un escenario en el que me planteo que puede dar una segunda onda al alza y ahí sí pues con posterioridad y viendo un movimiento fuerte pues quizás sí aparezca el FOMO, aparezca la euforia. Por eso yo pienso que en ese movimiento primero no hubo FOMO. ¿Por qué? Porque no había euforia, lo que realmente había era incredulidad. La mayoría de inversores no se creían la subida, es imposible, pero si aquí lo que ha sido es una estafa, esto no puede subir. Entonces a mi ver eso no es un escenario de FOMO o de euforia o como lo queráis llamar. A mi ver ahí lo que hubo es un rebote con incredulidad, es decir, los rebotes fuertes y los movimientos al alza fuertes siempre aparecen sin inversores. Lo que se busca es que no haya inversores, que el precio haya sido castigado y demás. Entonces por eso a mí me llamaba la atención y me sigue llamando la atención el que pueda aparecer un segundo rebote. ¿Qué le pedíamos? Voy a volver a pasar al gráfico. Eso sí, me gustaría pedirte que antes le des al me gusta, compartas el vídeo en redes sociales y foros y me dejes un comentario con lo que opinas tú sobre ese
FOMO sobre ese movimiento en Luna Classic. ¿Crees que está muerta, que no, que esto se va a ir a cero? ¿Crees que no, que va a venir un movimiento al alza? Bueno, lo que os decía, yo lo que planteaba es, bueno, pues lo ideal es que en todo este movimiento, la onda que yo os marcaba aquí en amarillo, recordáis que no se hubiese perdido este zona del 38.2. A mí esto me hubiese sido una señal de que realmente tras este descanso de precio, el precio se hubiese disparado y habría aparecido esa onda fuerte al alza con proyecciones locas que tenemos incluso pendientes de calcular y demás. Pero bueno, lo interesante y por qué no me empezó a no gustarme el movimiento, ya lo comenté, que en corto plazo primero rompía a nivel las dos resistencias, las dos soportes de corto plazo, y se estrellaba en la resistencia. Aquí incluso en el zonal de los 0.54 ya os dije que corto plazo peligroso estar porque no se rompía el zonal. Pero bueno, pues lo que vamos, en esta caída que estamos viendo por el momento está respetando este 61.8, este zonal. Por eso para mí ver lo considero tan importante y demás. Debemos adaptar un poco el soporte, debemos ahora no pedir que no se den cierres por debajo de los 0.2339. Por debajo zonal de los 1800, 1900, toda esta zona que teníamos aquí marcada. Pero lo ideal, ya digo, que aparezca un rebote fuerte, un rebote con ruptura de resistencias. Fijaros que ahora si cogemos toda la onda, perdonad que esté el gráfico así, pero bueno, acabo de marcar los niveles, cogiendo todo este movimiento a la baja, fijaros que la zona va a batir interesante, el zonal que debe romper, el rebote que puede aparecer mientras se respete este zonal, podría alcanzar los 37.917, pero lo que buscamos es justamente que rompa estos zonales, que cierre por encima de este antiguo zonal de resistencia. A ver, que no era esto lo que yo quería coger, voy a dejarla aquí, que no quiero liarme. Entonces, esta resistencia que teníamos aquí, vamos a adaptarla a todo este zonal, y esta es la zona interesante a batir. Este es la resistencia de medio plazo. Por encima podemos calcular otros niveles, pero romper este nivel me indicaría que puede estar volviendo a aparecer la fuerza. ¿Qué es incredulidad? O con incredulidad, mejor aún, porque entonces después puede ser cuando quiera la gente unirse a esa tendencia. Y así normalmente son los mercados. Es muy difícil seguirlos, sí, pero normalmente cuando menos se confía es cuando aparecen esos movimientos y demás. ¿Trato yo de convencer a nadie? Por supuesto que no. Esto cada uno tiene que tener su operativa. Tú eres el dueño de tu dinero y de tus inversiones. Y por supuesto lo que os digo siempre, lo que trato con estos vídeos y estos niveles y bueno, estos análisis, pues de que tú sepas defenderte, que tú sepas por qué entras en una zona, por qué no has entrado, por qué me he salido, por qué he querido comprar en un nivel, si he entrado en un nivel y después he perdido, saber que a lo mejor lo he hecho con criterio y lo he hecho en base a un análisis, que me ha fallado, me saltará el stop, perderé en esa operativa, pero habrá otras muchas en las que ganemos. Como siempre lo dicho, manteneros bueno, pues suscritos al canal, activad las notificaciones para no perderos estos vídeos. Si puedo, intentaré incluso a ver si puedo hacer pues desde Gandía algún corto o alguna cosa que os pueda bueno, pues marcar niveles, y si no, como he dicho, pues en los diferentes canales oficiales de tanto en Telegram como en Twitter intentaré ir dejándoos información. Como siempre, agradecerte el tiempo, que le des al me gusta, que me dejes un comentario. Creo que no cuesta nada decir que esperas tú del token, darle a un me gusta, a un no me gusta. Si no te gusta el vídeo le puedes dar también. Y como siempre, desearos suerte en las inversiones, que tengáis vuestro propio criterio y vuestra propia estrategia. Un saludo y hasta próximos vídeos.